Vamos a iniciar hoy con este tema, como ya te está anticipando Claudia. ¿Qué pasa con estos padres que al momento de separarse, y pienso que especialmente en el caso del padre que sale de casa, es decir, el que no está conviviendo cotidianamente con los hijos, trata de hacer una compensación verdaderamente exagerada, verdaderamente extrema, en muchas ocasiones hacia sus hijos, ¿no? Y esto en muchas ocasiones vehiculizado por la culpa y llevando consigo otros beneficios, entre comillas, beneficios verdaderamente, pues únicamente para este padre, ¿no? No para los hijos. ¿En qué sentido? En el sentido de que le va a permitir a este señor o esta señora de alguna manera ponerse en cierta ventaja con respecto a el otro padre. ¿Qué quiero decir con esto? Para poner un ejemplo muy concretito y no sentir que andamos así como por las nubes. Un ejemplo, vamos poniendo un ejemplo. ¿Qué pasa con este señor que se sale de casa por una separación y mientras que en casa con la mamá, bueno, pues hay determinadas normas, hay determinadas necesidades también que cubrir, etcétera? Bueno, pues cuando ven al papá, este señor les gasta cualquier cantidad, ¿no? Y les compra cualquier cantidad de cosas y se los lleva de viajes a los lugares más caros para comprarles todas las cosas posibles, cuando a la señora le está contando los centavos si le avisa que bueno, que hace falta para tal cosa de uno de los muchachos o que hace falta para tal otra cosa de una de las hijas. Le está contabilizando los centavos, ¿no? Y eso no es viable de ninguna manera. Entonces, en un intento como de compensar, de sacudirse de la culpita esta que le puede quedar de que no debe hacer que los hijos piensen que es tacaño, dicen que no se quiere hacer cargo de, para dejarle más claro que en realidad lo que intenta hacer es hacerle la vida imposible a la mamá y no desentenderse de sus obligaciones como padre. Bueno, pues muchos optan por despilfarrar estas grandes cantidades por su propia cuenta con los hijos, pero en realidad creo que los perjudicados, pues si bien creo que son las tres partes, tanto las dos partes de la expareja como los hijos, pues sobre todo los hijos, ¿no? Uh-huh. Y esto también se puede vivir, Gaby, con la persona que se queda en casa, ¿no? Pensaba ahorita en ese mismo ejemplo que tú estabas poniendo, como cuando la mamá va quedando sola en casa, va quedando sola en casa, y pensemos que la madre no tuviera un trabajo, ¿no? Que fuera tal cual esta organización más tradicional, que el papá es el que está trabajando de la pareja, que está proveyendo la casa, y se queda ahora la mamá, y la mamá por una o por otra cosa se divorcian estos señores y se queda en casa. Ahora, ¿quién está cuidando? La señora. Ahora, ¿con quién está viviendo esa señora, ¿no? De repente podríamos pensar que si está en esa misma mancuerna que se estaba en un principio, pues bueno, la señora se iba encargando de la ropa del esposo, de las cuentas, de hacer la comida, de hacer todas estas cosas, y también de los hijos, por supuesto, ¿no? En parte de los hijos. Pero ahora que ya no está el marido y que ya no se tienen que hacer, ya que no se tienen esas obligaciones maritales, pues entonces ahora la madre queda volcada en los hijos, ¿no? Uh-huh. Los hijos de alguna manera van reemplazando este lugar, ¿no? Para la madre, no porque los hijos lo reemplacen, sino que para la madre en sus prioridades, ahora los hijos lo son todo, ¿no? Como ya no está el esposo, pues entonces la vida de esa persona, como estaba girando solamente en el marido y en los hijos y en la casa, y ahora ya no hay marido, pues queda todavía más cargada la relación con los hijos, con toda esta energía que realmente puede llegar a dar situaciones muy extrañas. ¿Por qué? Porque muchas veces uno de los hijos va tomando como si fuera el papel del marido, uh-huh, ¿no? Bueno, es que yo te tengo que cuidar porque mi papá ya se fue y tú no sabes hacer nada, y aparte es como un marido malo a veces, ¿no? Es muchacho o muchacha y es independiente, no es porque se sea hombre o mujer,
pero va tomando este lugar de cuidar y de tomar estas decisiones, ¿no? De llevar a la mamá al doctor a fuerzas, de contabilizarle el dinero, de hacer ciertas cosas que esta persona va entendiendo como que ese ahora es su papel, ¿no? Y también es un papel caricaturizado, porque definitivamente no es ese el papel de un esposo, pero esto alrededor de cómo ahora la madre va vaciando todo su afecto para los hijos y consintiéndolos y tratándolos como si fueran, y efectivamente siendo, lo único que está en su vida, ¿no? Y una de las consecuencias más que realmente pueden llegar a modificar muchísimo el ambiente familiar. Vamos a estar hablando de esto el día de hoy, así que quédese con nosotros, pero vamos a ir a un pequeño bloque comercial y en un momentito regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada, 6:20 y ya estamos en las líneas electrónicas que tenemos aquí en el programa. Estamos en www.radiomujer.com.mx en la sala de chat de Desde tu Mirada. También ya tenemos acá abierto el Twitter. Ese realmente no lo necesitamos tener abierto para que usted nos mande cosas, pero sí para que Don Ají nos esté comentando qué es lo que ustedes nos ponen. Estamos en @Desde tu Mirada. Y también ya estamos en nuestro correo electrónico que es desdetumirada@radiomujer.com.mx. Ahí si usted se quiere explayar con alguna participación, con gusto la podemos leer al aire. Y bueno, ya no tiene los 140 caracteres, parece que tiene Twitter, ¿sí? Si es que es nada más un mensaje pequeño o lo que nos puedan hablar por teléfono, ¿no? Ya pueden explicar un poquito más. Si de plano está muy larga, nosotros la leemos antes de entrar al aire y hacemos un resumen, pero aún así más sustancial que lo que podríamos recibir por alguna otra vía. El día de hoy estamos hablando sobre las consecuencias del divorcio y una de estas es consentir a los hijos por culpa. Tú ya estabas mencionando esa modalidad, Gaby, como tal vez el hombre, si sale de casa, ahora intentando compensar el tiempo que nos acaba gastando una millonada o haciendo cosas que realmente van haciendo una dinámica, pues, fantástica, ¿no? Fantástica en el sentido de que es fantasiosa, porque no sería así si no estuviera el divorcio, ¿no? Por ejemplo, pensemos en este padre que solamente vea a sus hijos los fines de semana, ¿no? O que los vea una vez cada 15 días. Evidentemente que si se ven cada 15 días no van a decir, ok, pues vamos a sentarnos a ver la televisión, ¿no? O hay que sentarnos un ratito a leer un libro. En esos momentos la experiencia, de alguna forma, se intenta recrear o se intenta hacer como lo más memorable posible, ¿no? Aprovechar lo máximo, ¿no? Vámonos a tal lugar, a comer en el lugar más caro, a comprarles ropa, a comprarles juguetes, a pasear y todo lo que pueda ocuparse en esos días, porque aparte, pues también está, digamos, como toda la antelación de decir, ya en 2 semanas o en una semana veo a mis hijos, ¿no? No es acabo de despertarme y ya los escuché pelearse por el baño, o ya me tocó ver sus calificaciones cuando llegaron a casa, sino que es hasta el fin de semana. Entonces, por ese tipo de administración del tiempo, realmente va complicando mucho cómo se lleva la dinámica familiar, porque imagínese, si el padre los está viendo 2-3 días, en esos 2-3 días, ¿qué padre va a querer regañar a sus hijos? ¿No? Si ese es el tiempo que se está viendo, porque aparte también está en juego esta idea de que ya no me van a querer mis hijos, ya no me ven, ¿no? Antes me veían ahí diario y estábamos platicando y conviviendo y yo iba y regresaba, pero si ahora ya no me ven en la casa, ¿cómo me van a querer? ¿Cómo me puedo prestar yo como una figura de afecto para ellos, ¿no? Y definitivamente que no le va quedando como una buena idea a nadie llegar a la quincena y regañar a los hijos o ponerlos a hacer algo que ellos no quieran o castigarlos, sino que se va viviendo esta irrealidad en donde el momento que se tiene con ese padre, ya sea el papá o la mamá, en el que se ven por la patria potestad, ¿no? Digo, más bien como por la custodia, como va quedando compartida, se va volviendo una cosa que no hubiera pasado en la cotidianidad. Y esto llega a molestar muchísimo a la persona que se queda en casa, porque realmente ya no se da la oportunidad. Oye, si te acababa de decir que a fulano de tal lo corrieron de su escuela, que fulanita ya me contestó de tal manera, ¿cómo llegas tú el fin de semana y te los llevas de paseo a la playa? ¿Cómo le compras? Yo le dije que no se lo iba a comprar, ¿por qué se lo compra? Y por otro lado el padre dice, pues ¿cómo los castigo si los veo 3 días? No, o sea, castígalos tú.
conmigo no hicieron nada. Y entonces ya se vuelve un pleito y se vuelve una situación muy difícil de vivir para los hijos, porque si de una o de otra manera se van debilitando las figuras de autoridad. Porque ¿quién dice qué? ¿No? Si al final de cuentas voy a estar allá y ya nadie me va a decir nada. ¿Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Y hay muchachos que se van aprovechando de esta situación, pues de una manera perversa y adolescentil, ¿no? Realmente buscando sacarle el provecho a la culpa de los padres, y más que una convivencia con ellos, se vuelve este juego perverso de extorsionar a los padres, ¿no? En el que saben que no les van a poner un límite porque está en juego el afecto, el supuesto afecto que se está moviendo ahí, ¿no? Ay, oye, ¿qué pasó? ¿A qué hora llegaste? Pues sí, llegué bien tarde y llegué borracho. Ay, hijo, pero tú sabes que eso no está bien. Entonces, y el padre ahí tibiamente intenta meter a la autoridad, pero no se puede, ¿no? Ahí tendríamos que pensar cómo se puede llevar ese vínculo nuevamente, ¿no? Cómo se puede vivir como una cosa amorosa, pero también de alguna manera poder meter la ley en esto. Y creo, Gaby, que es sumamente necesario que para que esto funcione, aunque haya habido un divorcio de estos terribles, ¿no? Desgastantes, sí tiene que guardarse un espacio para platicar entre los padres de lo que va a suceder con los hijos, ¿no? Independientemente de lo que pase con ellos como pareja, cómo se va a llevar ahora la educación de los hijos, cómo se van a llevar los castigos y cómo se van a vivir en dos casas distintas principalmente. Sí, cómo se va a llevar la disciplina, ¿no? Y salen de pronto, a propósito de este movimiento perverso que se llega a generar, salen en esta queja, ¿no? Y cómo es posible que llegaste borracho y que hiciste tal y cual cosa. Tu mamá me ha dicho que, ¿y tú qué me puedes decir si tú ni siquiera estás al pendiente? Y entonces el otro con la gola entre las patas, no, perdón, no. Y bueno, lo que pasa es que se empieza a generar un terreno muy fértil justamente para este movimiento perverso. En muchos sentidos puede darse tanto de parte de los hijos, que es una situación preocupante aunque sean adolescentes, porque bueno, pues se están formando los cimientos. Entonces, si tenemos cimientos perversos, válgame, ¿qué pasó? Creo que... bueno, no, ningún accidente, todo bien. Si tenemos cimientos perversos, bueno, pues podemos imaginarnos que la formación de la persona en sí no va a ser, pues no va a estar exenta de importantes elementos perversos, ¿no? Esto por un lado, y no nada más por parte del adolescente o del hijo en sí, sino que en muchas ocasiones todos en la familia van formando parte de eso. Vamos a pensar en este señor que hace, porque después es muy común, sobre todo cuando, y es la mayoría de las ocasiones en las que el hombre sale de casa y la mamá conserva a los hijos, es muy común que este señor se quede con la idea de que ojalá y su ex nunca vuelva a tener pareja, ¿no? Por alguna razón, digo, a final de cuentas están separados, ¿no? Y aún así queda esta idea y queda esta preocupación también de que aquello que vaya a aportar para el cuidado de sus hijos o para el pago de las cuestiones de sus hijos, lo vaya a gozar esta mujer. Bueno, a final de cuentas, ahí ya en verdad que hay muchas situaciones y muchos casos distintos, pero bueno, creo que en muchas ocasiones la fantasía va dirigida a que, como si nada más la atención estuviese puesta en la ex, ¿no? Y en todo lo maravilloso que va a estar, y que además puede estar con otro señor. Entonces, en un intento como de fastidiarla, un intento también de frenarla, por otra parte, se hace este movimiento de no pasar dinero y no asumir las responsabilidades, a veces en verdad que es una total y absoluta indiferencia acerca de lo que pase con los hijos. Y en muchas ocasiones se convierte en el vehículo uno de los hijos, ¿no? A tu mamá no le voy a dar porque tu mamá luego se lo gasta en otras cosas, pero a ti sí, hijo, entonces si tú necesitas algo, tú me vas a decir. Entonces empieza a ser, ahí ya se rompió, ¿no? Ahí ya se rompió por completo,
porque entonces empezamos a hacer este vehículo donde al hijo o a la hija no le tocaba para nada estarle llevando reporte al señor. A ver, este señor, él se divorció de su esposa, ella se divorció de su esposo, a ellos les toca estar haciendo el reporte. Pero entonces se va haciendo como una esposita de la hija o como una extensión del hijo, y lo tiene ahí medio que espiando qué hace la mamá, medio que como un espía pagado, ¿no? Por ahí. Se hacen muchos movimientos verdaderamente enfermizos. La mamá también puede hacer de doble espía el pobre hijo, ¿no? Porque entonces la mamá ya va y le dice, dile a tu papá que tal cosa para que sí nos pase, porque entonces, y el pobre hijo le está rindiendo cuentas a ambos. Y esto nos habla de que ya estaba rota la estructura de límites desde antes en la familia, pero esto en verdad puede hacerle pedazos la cabeza a cualquier hijo. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de vuelta en su programa Desde tu Mirada. Le recuerdo, tenemos teléfonos en cabina para que usted se pueda comunicar con nosotros. Es el 3122-1190 y 3647-1883. También tenemos una línea nacional sin costo, el 01800-727-5420. Siempre lo digo con un ritmito, Gabriela, y ahorita perdí el tono y se me olvidó el número. Totalmente. Sí. Y la línea directa para Austin, Texas, que es el 512-215-4909. Se me está perdiendo el ritmo, Gabriela, de los teléfonos. Pero bueno, ahí tienen los teléfonos para que usted se comunique con nosotros. Estamos hablando de una de las consecuencias del divorcio, cuando los padres consienten a los hijos por culpa. Esto, digamos que es inesquivable para cualquiera de los dos padres. Cuando hay un divorcio, es inesquivable que alguno de los dos vaya a querer compensar lo que está sucediendo, ya sea por el tiempo que no se está viendo a los hijos, que es con lo que estábamos hablando hace ratito con ciertos ejemplos, o hay personas que legítimamente van pensando que les hicieron daño a sus hijos al momento de separarse de su pareja, ¿no? Ahí estaríamos hablando de un nivel muy distinto de fusión, porque es como si le hubiéramos dado una patada a la canasta de los huevos, ¿no? A nosotros al separarnos de nuestra pareja. Y es bastante importante poder entender que si efectivamente se está rompiendo ese, digamos, como ese modelo o esa forma de llevar nuestra familia, pues más tradicional, quisiéramos pensar, no tendríamos que estarle calificando si está bien o si está mal, sino que vamos rompiendo con ese modelo que nosotros vamos entendiendo que es la manera correcta de hacerlo. Esto no es algo que efectivamente se haga y que dañe a los hijos como tal, ¿no? Es, ¿cómo lo podríamos decir? Se me hace, Gabriela, como perder el control del carro, chocar, bajarnos medio muertos y luego ir a revisar si quedó bien el pavimento, ¿no? Decir, ay, no le habrá pasado nada a la banqueta. Realmente no es la primera intención que tendríamos que buscar, ¿no? Al momento de separarnos. No estamos buscando arruinarle la vida a alguien ni desgraciar la educación de nuestros hijos. Digamos que es un daño colateral. Porque también, bajo ese mismo entendimiento, hay personas que dicen, no hay que divorciarnos para no hacerle daño a los hijos. Y eso no es el punto, porque no estamos casados con los hijos. Los hijos ni tampoco se deja, o sea, no, eso es mentira que no les hace daño. No, y es una falacia, es nada más una manera de colgarnos y de buscar hacer eterna una relación de conflicto, las más de las veces, ¿no? Pero es decir, no, es que yo no quiero que mis hijos crezcan con padres separados, porque eso daña, porque eso afecta a la cabeza de los niños. Y no sé cuántas personas con un grado en psicología habrán dicho eso, ¿no? Definitivamente, déjeme lo que le digo, que daña a los niños. Lo que daña a los niños es tener figuras de autoridad, figuras paternas devaluadas. Eso sí afecta a la cabeza, eso sí nos puede desgraciar. Y eso lo podemos hacer casados o separados. Eso no es... Perfectamente podemos desgraciarles los modelos de autoridad a los hijos estando casados, ¿eh? Eso no es cierto. No porque estemos divorciados estamos afectando directamente esto. Sí, hay que entender que separados se va a tener que vivir una dinámica distinta. Pero mire, piénselo de esta manera. De repente nos vamos quedando con las cosas muy concretas y no nos damos cuenta
de que esto lleva más profundidad que simplemente estar pegados de la cabeza, ¿no? Imaginemos en esto, una pareja que está divorciada, que terminaron muy mal, se pelearon, y el padre solamente ve a los hijos una vez cada 15 días, una vez al mes. ¿En qué diferencia estamos cayendo en esta constancia de la educación si vemos esa misma situación en una pareja que no está separada, pero que el padre trabaja en otro país y que está viniendo una vez al mes? Ahí cómo estamos viendo, cómo se están viviendo los modelos de autoridad. Uno podría decir, bueno, pues es que de menos el padre está presente. El padre puede estar presente de las dos formas. Puede estar presente aunque no se vive en la misma casa. ¿Por qué? Porque es una figura representante de la ley. No es porque esté el padre presente viendo a los hijos, es que se puede manifestar su autoridad. Eso no pasa. Y de la misma manera que se puede llevar una organización que ya de por sí también va a estar debilitada por la inconstancia que está teniendo el padre en casa, no es eso lo que da la fuerza de la autoridad, no es eso lo que va estableciendo un modelo de autoridad para los hijos. Lo que va estableciendo es el interés que se tenga en los niños. ¿Por qué? Porque se puede vivir, como le digo, en la misma casa y simplemente no tener interés por la educación de los hijos, ¿no? Oye, que ahora hizo tal cosa, ay sí, hombre, regáñalo tú. Yo ya llegué muy cansado a la casa, ¿no? Tú encárgate de eso, tú encárgate de los niños. Ya privamos del modelo de autoridad a nuestros hijos, ya privamos de ese papel del padre en su formación y no estamos divorciados. Y esto es una cosa que a muchas personas les parece bastante lógica, ¿no? No, pues a mí que me estás agobiando con que si el niño le salió un moco de colores o con que si reprobó o no reprobó, tú encárgate de eso, ¿no? Yo por eso estoy trabajando y trayendo el dinero aquí a la casa. Es todavía peor que hagamos ese tipo de cosas, porque en presencia estamos ignorando las necesidades de nuestros niños. Entonces, hay que entender que si llegamos a sentir culpa por esta situación del divorcio, no quiere decir que sea culpa por la distancia en tierra que estamos haciendo con los hijos o por las circunstancias presentes en nuestro matrimonio, sino por algo mucho más que podemos sentir nosotros a un nivel muy distinto. Sí, claro, porque exactamente, ¿no? Tan se puede estar ausente en presencia como se puede estar al tanto aunque no estés ahí constantemente viviendo, ¿no? Y a final de cuentas lo que a nosotros nos hace, lo que a nosotros nos forma como personas saludables y capaces de lidiar con la realidad que nos rodea es justamente contar con esta visión clara del mundo, por ponerlo de una forma muy generalizada, y con esta tolerancia, esta determinada tolerancia a la frustración, y también el contar con nuestras propias herramientas para resolver nuestras situaciones frustrantes. Entonces, esas cosas nos las podemos formar perfectamente viviendo en una familia cuyos padres están casados o divorciados. Lo que sí puede dar al traste con esas capacidades es, por ejemplo, por poner uno de muchos ejemplos posibles, a propósito de la visión clara de la realidad, son estos mensajes dobles, son estos mensajes esquizofrenizantes, ¿no? ¿Por qué están casados si se aborrecen? ¿No? ¿Por qué? No tiene sentido, ¿no? En verdad es algo que puede resultar para una persona adulta contradictorio, pero tú piensas que alguien a quien apenas le estás presentando el mundo llega y ve esto y todavía no tiene cabeza para encontrarlo contradictorio, simplemente no tiene forma. Tú lo puedes encontrar contradictorio porque tú tienes un referente de las cosas, pero alguien que apenas va conociendo el mundo no sabe de las contradicciones, simplemente las cosas van cobrando cierta forma y hay elementos en su historia que simplemente no cobran ninguna forma congruente, y es este tipo de mensajes los que no cobran una forma congruente. Entonces vale más con todo esto de bueno, ya se están casi deschongando los señores y aborreciéndose, diciéndose hasta que se van a morir. Y ya llegan los hijos, no, bueno, que no se vayan a enterar, y la mamá con el moco y el ojo lloroso, y el señor todo molesto, ¿qué pasó? Nada. Pues okay. Me debo estar volviendo loco porque tenía toda la sensación de que pasó algo malo, pero no pasó nada.
qué raro es este mundo, ¿no? Entonces, este tipo de cosas sí puede llegar a dejar frágil el suelo de las personas, el suelo de la realidad que tenemos cada uno de nosotros ante el mundo, por una parte. Por otra parte, estar tratando de sobrecompensar para quitarme yo de toda culpa, para librarme de toda culpa, es muy posible que también los deje lisiados en su capacidad para lidiar con su propia frustración. Es una realidad, a final de cuentas, todo el mundo tenemos que lidiar con distintas realidades, no es que exista la realidad buena y la realidad mala. Casi siempre se tienen estos clichés de que lo ideal es esta familia de caricatura, donde está mamá y donde está papá, y papá sale a trabajar y la mamá está ahí en casita con los niños. Eso es una caricatura. Ya plantándonos en la realidad, a cada quien le toca lidiar con distintos dolores y con distintas situaciones, y es importante no que nos oculten la realidad, no que te oculten esa realidad para que no la padezcas, porque la vas a padecer directo o indirectamente. La única diferencia es que si te la intentan ocultar, vas a padecer algo que no tiene nombre y que no entiendes por qué te sientes así y que no entiendes de dónde viene el malestar, y eso pues enloquece. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Ya estamos en el último bloque del programa del día de hoy, pero mañana vamos a continuar con este tema para que usted participe con nosotros. Así que no hay por qué concluir el día de hoy. Es una situación, Gaby, creo inesquivable que vayan pasando estas cosas. De repente nos vamos generando esta idea de cómo debería de funcionar nuestra vida, de cómo deberían de ser las cosas, y esto realmente es un caminito muy muy fácil para frustrarnos constantemente durante el resto de nuestros días. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos que hay una sola manera de llevar las cosas, ya nos estamos asegurando de que no nos van a salir las cosas de esa manera, ¿no? Porque siempre hay más de un factor, y ahorita pensando en esto de las relaciones de pareja, un divorcio no es algo con lo que uno cuente cuando se casa con alguien, ¿no? Uno no está bajo la apuesta de que, bueno, y cuando nos divorciemos, pues ¿cómo le vamos a hacer? ¿No? O sea, no es algo que uno esté tomando en consideración en sus planes. Si hay un divorcio, es porque algo pasó en el camino, y seguramente algo pasó que nosotros pues no teníamos planeado, que nosotros no queríamos que sucediera. Si estamos pensando, por ejemplo, que es un divorcio por infidelidad, es una situación muy distinta. Pero ¿qué pasa cuando las dos personas se vuelven tan distintas con el paso del tiempo que simplemente ya no se llevan bien? Pero no hay un pleito de algo en específico. Podríamos ver que pueden salir cosas por el dinero o por la familia política, por los hijos, pero nada realmente como para terminar con una relación. Y sin embargo, al final del día, estas dos personas se dan cuenta de que ya no quieren estar juntas, ¿no? ¿Sabes qué? Ya no quiero, ya no estoy a gusto, ya no me la estoy pasando bien, creo que hemos cambiado demasiado, tanto tú como yo, vamos divorciándonos. ¿Por qué pensaríamos que eso es una manera incorrecta de llevar una relación, ¿no? Realmente, si nosotros le estamos queriendo enseñar algo a nuestros hijos, ¿por qué les queremos enseñar la manera imposible de vivir, ¿no? Es que, bueno, si tu madre y yo ya no nos soportábamos, nos la pasamos súper mal, pero estuvimos juntos por ustedes, porque ustedes no se tuvieran que preocupar por tener unos padres divorciados, ¿no? Fíjese nada más la facturita que le mandamos a los hijos. ¿Qué es lo que le estamos diciendo? Está bien ser infeliz por darle a alguien algo que nosotros consideramos que es una mejor vida, ¿no? ¿Qué tipo de enseñanza es esa, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que estamos viendo? Y esto puede estar sostenido por creencias religiosas, por una educación, digamos, como conservadora, de que no, es que los matrimonios tienen que ser para siempre, aunque ya no se aguanten, pero ustedes siempre van a estar casados. No importa que ya cada quien duerma en un cuarto distinto, que no se hablen, ustedes ya están casados y como le hagan, ¿no? ¿Qué es lo que les estamos enseñando
a los hijos. ¿Y qué es lo que, más allá de enseñarles, que como le digo, ya sería algo extra de lo que está pasando en la familia, cómo estamos llevando nosotros nuestra vida? Pensando que realmente nos tenemos que frustrar, tenemos que evitar la posibilidad de goce en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay una manera correcta y moral de llevar las cosas, ¿no? ¿Cómo yo me voy a separar de mi pareja si en mi familia nadie se ha separado? No, pues qué bueno que a ellos les haya ido muy bien, pero eso no quiere decir que a todos les vaya bien, ¿no? O quién sabe por qué tendrán ellos la decisión de no separarse. Igual les está yendo muy mal y igual no se les separan. está yendo muy mal y no se separan, pero es querernos añadir como si hubiera un riel único, como si fuera un solo camino la vida, ¿no? Como si fuera un campo traviesa, ¿no? Como si hubiera un caminito que todos debemos de seguir y que si nos salimos por un lado, si nosotros estamos viendo que las cosas no van a salir como se supone que deberían de salir, ya está mal. Y esto va aplicando para todo. Esto va aplicando no nada más para las cuestiones de divorcio. ¿Cuántas personas no están preocupadísimas porque ya tienen 25, 26, 27, 28 años y no se han casado? Si ya toca casarse, ¿no? Y deberían de casarse porque eso es lo que debe de suceder a esos años, ¿no? Bueno, pues no es lo que tiene que suceder, que no ha pasado, ¿no? Y quién sabe si pase, quién sabe si es lo que quieran, quién sabe si se han prestado las circunstancias, quién sabe qué es lo que hay detrás de todo esto. Pero si ya de por sí estamos viendo que hay un sufrimiento implícito con el vivir, que está la frustración, que está el agobio de tener que lidiar con la realidad, todavía querernos mandar por el mismo caminito a todos es terrible, es una manera súper sencilla, como le digo, de aplastarnos en nuestra capacidad de disfrute, porque entonces en esta cosa del divorcio, fíjese cómo ya de entrada el divorcio se vive con culpa, ¿no? Es que, ¿qué les hice a mis hijos? Los estoy dejando solos. No los estoy dejando solos, nada más ya no vivimos juntos, ¿no? Pues ahora estamos viviendo uno en cada lado, pero tenemos una relación distinta. De todas maneras somos padre e hijo, de todas maneras somos madre e hijo. ¿Cuál es el punto? Pero es nuestra manera de pensar lo que nos va cerrando las posibilidades de poder hacer caminos por otro lado, realmente. Sí, además tiene muchas vertientes, ¿no? Porque en muchas ocasiones se convierte el divorcio en el pretexto para, en efecto, dejar solos a los hijos, ¿no? Una cosa es que esté el señor divorciado, por ejemplo, y otra cosa es que, bueno, no se involucre, ¿no? De hecho, hay señores que viven en casa y que no se involucran para nada con los hijos, que son como unos extraños totalmente a los hijos, y la justificación es que la mamá no los deja convivir con él, ¿no? Y tú, ¿qué? ¿Te tienen amarrado? Pues sí, a lo mejor la señora se la pasa diciendo que no juegues así, que porque le hace hacer daño, y que pon el suétercito si lo sacas. Pero si tú tienes ganas de algo, y volvemos a esto del deseo, si tú verdaderamente tienes ganas de algo, te vas a abrir camino hacia allá, ¿no? Con todo y las quejas y con todo y lo que quieras y gustes que esté de por medio, te vas a abrir camino hacia tus hijos, vivas en casa o no vivas en casa, a final de cuentas. Entonces muchas veces queda esto como una especie de excusa a nivel, querría pensar, a lo mejor inconsciente, ¿no? Quizás la persona se convence de que, dada la circunstancia del divorcio, entonces ya no puede tener una cercanía afectiva a los hijos, pero en realidad, pues probablemente es algo que le costaba trabajo desde que vivía en la misma casa que los hijos, ¿no? Y es importante, creo, poder tener en cuenta esto. Ahora, pienso que la cuestión se van amarrando, ya de por sí se van amarrando demasiadas cuestiones como extras, ¿no? Como tú vas diciendo, pues son a veces, en muchas ocasiones, daños colaterales que van ocurriendo. En días pasados hablábamos de que al momento de tener hijos, la vida de pareja empieza a tener como esto, deja de ser tan íntima. Y debe de protegerse esa intimidad. A la pareja le toca proteger esa intimidad definitivamente. Sin embargo, las decisiones que se tomen o los rumbos que se elijan entre los miembros de la pareja dejan de afectar exclusivamente a la pareja y afectan también a otras personas que, por lo tanto, por supuesto, también tendrían que tenerse en consideración. En consideración, no en el sentido de que vamos a funcionar
según las necesidades que nos imaginamos que tienen los hijos. No. Sencillamente tenerse en consideración tiene que ver, por ejemplo, con tener la consideración de explicarles qué está pasando al nivel que ellos pueden entender. ¿Qué significa esto? No le voy a decir, no pasó nada, después de que tengo la voz temblorosa y el ojo lloroso y la bofetada marcada. No le voy a decir eso para no preocuparlo, para protegerlo, para enloquecerlo, ¿no? Vamos psicotizándolo poquito. Déjame digo que no le voy a decir eso, ni tampoco voy a llegar con él, el mocoso, y me voy a regar en, es que tu papá me hizo y no sé qué hacer, porque es como llegarle con una avalancha que definitivamente no tiene la capacidad para contener ni para entender, y nada más lo voy a atropellar con mi angustia. Tenerlo en consideración significa tener la capacidad para explicarle lo que está pasando, de tal manera que él no se quede en este sinsentido, ni tampoco quede avasallado por la intensidad de todo el torrente de cosas que le voy diciendo. También implica saber en qué momento es necesario emprender retirada, porque a veces eso es lo necesario. A veces hay una relación tan destructiva que puede generar más odio y más destrucción si se mantiene pegada que si hay una sana separación. Sin embargo, yo creo que otra de las cosas que se le cuelgan a esta situación de pareja, además de los hijos, es la condición social. En verdad nos creemos muy civilizados, pero hasta hace unos años, bueno, todavía era una cosa como increíblemente marcada por la sociedad el hecho de estar divorciado. Y pienso que aún ahora muchas personas lo ven así. Por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. El día de mañana continuamos. Yo me despido, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa. Que tengan muy bonita tarde. Hasta mañana.